El papel de la mujer como escritora siempre se ha visto marcado por todo tipo de obstáculos, pues abrirse paso en las letras no ha sido tarea fácil para ellas, y muchas escritoras tuvieron que empezar a escribir bajo seudónimos e incluso ser reconocidas muchos años después y también después de sus propias muertes. Hoy, 8 de marzo, recordamos algunas de ellas. Juana Inés Ramírez de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una escritora del siglo de oro español que elevó la poesía del barroco a su máxima expresión, anticipando elementos propios de los poetas ilustrados del siglo XVIII. Fue una poeta intelectual a juicio de Octavio Paz. Nacida en un pequeño pueblo de México, aprendió a leer y a escribir a los 3 años y desde muy joven sus versos destacaron en la corte virreinal de Nueva España. En 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas y 2 años más tarde se trasladó a uno de la Orden de San Jerónimo, donde crearía algunas de sus obras más importantes como El cetro de José, El divino Narciso o La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, un manifiesto que defiende el derecho de la mujer a la educación. La escritora británica Virginia Woolf está considerada como una de las figuras más importantes del modernismo literario del siglo XX. Su técnica narrativa, el monólogo interior y la experimentación con la escritura espacial y temporal del relato son algunas de las contribuciones más importantes que realizó a la literatura. Además, Woolf fue pionera de la reflexión sobre la condición y la identidad femenina y las relaciones de la mujer con el arte. Entre sus obras más famosas destacan La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, una biografía y una habitación propia, un largo ensayo en el que formuló que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Gabriela Mistral, considerada como uno de los referentes de la poesía universal, la escritora chilena Lucila de María Godoy Alcaya, más conocida por el seudónimo de Gabriela Mistral, fue la primera autora latinoamericana, incluyendo escritores masculinos, en recibir un premio Nobel de Literatura. A lo largo de su vida, Mistral mantuvo un férreo compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y abanderó la lucha por el mestizaje, reivindicando el uso de indigenismos en el lenguaje. Sonetos de la muerte, Desolación o Lectura para mujeres son algunas de sus obras más distinguidas. La británica Doris Lessing fue la escritora más anciana en recibir el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento al que ella misma se refirió como un maldito desastre. La obra de Lessing aborda conflictos culturales y episodios de desigualdad racial inspirados en la experiencia personal de su vida en África. A los 19 años ya había escrito Canta la hierba, pero fue en 1962 cuando publicó su novela más famosa, El cuaderno dorado. Los niños de la violencia, La ciudad de las 4 puertas y El quinto hijo son otras de sus principales creaciones. Los versos de la escritora Alejandra Pizarnik se sitúan entre los más intensos y originales de la literatura en español. El interés por la exploración del lenguaje y la imposibilidad de definir la realidad con palabras son los ejes principales de su obra. Su producción literaria comprende un extenso corpus de poemas, relatos cortos surrealistas, algunas novelas breves y un diario personal de más de 1000 páginas que escribió desde los 18 años hasta los últimos días de su vida, cuando se suicidó a la edad de 36 años. Emily Dickinson es una poetisa estadounidense cuya obra, por su especial sensibilidad, misterio y profundidad, ha sido celebrada como una de las más grandes de habla inglesa de todos los tiempos. Emily muy pronto decidió aislarse del mundo, manteniendo contacto solamente con unas pocas amistades como el escritor Samuel Boswell, con quien sostuvo una larga correspondencia. A los 23 años, Dickinson tenía conciencia de su propia vocación casi mística y a los 30 su alejamiento del mundo era ya absoluto, casi monástico. Retirada en la casa paterna, se dedicaba a las ocupaciones domésticas y garabateaba en pedazos de papel, con frecuencias ocultos en los cajones. Sus apuntes y versos, que después de su muerte se revelaron como uno de los logros poéticos más notables de la América del siglo XIX. En su aislamiento solo vistió de color blanco, mi blanca elección según sus propias palabras, rasgo que expresaba la ética y transparencia de su poesía. Ana Frank fue una joven de origen judío que dejó testimonio en un famoso diario de los 2 años que vivió oculta con su familia para escapar del exterminio nazi. Hija de una familia germana de origen judío, se trasladó con los suyos a los Países Bajos con la llegada de Hitler al poder en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de Holanda en 1940 y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitas, Ana y su familia consiguieron esconderse en una
unas habitaciones traseras abandonadas y aisladas de un edificio de oficinas de Ámsterdam, donde permanecieron ocultos desde 1942 hasta 1944, cuando fueron descubiertos por la Gestapo. Ana llevó un diario de ese periodo de reclusión que su padre, único superviviente de la familia, dio a conocer acabada la guerra, después de que Ana y el resto de la familia hubieran sido detenidos y confinados en un campo de exterminio en donde murieron.